El año que se presentó el Mesías estaba profetizado. No solo ese año, sino también el año de su crucifixión. El investigador bíblico presenta Profecía de las 70 semanas, las fechas mesiánicas reveladas a Daniel. En efecto, con casi 500 años de anticipación, el ángel Gabriel entregó a Daniel la fecha de la primera venida de Cristo, su muerte y los efectos de ésta respecto al pacto divino. Esta profecía quedó escrita en el capítulo 9, versículos 25 al 27 del libro de Daniel, y de ella surgen dos interpretaciones que a continuación analizaremos. Comencemos leyendo primeramente Daniel capítulo 9 versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Este versículo nos dice que desde la orden para restaurar a Jerusalén, que fuese destruida por los babilonios hasta que aparezca el Mesías, tendrán que pasar 7 semanas más 62 semanas, o sea, 69 semanas. Respecto a la orden para reedificar Jerusalén, Wikipedia, cuyo link quedará en la caja de comentarios, dice que ocurrió en el año 457 antes de la era cristiana, y relaciona esta fecha con el relato de Esdras, capítulo 7, versículo 7, que dice: y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Entonces, para iniciar el conteo de las 69 semanas proféticas, debemos tomar como referencia el año 457 antes de la era cristiana. Ahora veamos cuál es la fecha histórica en la que nació Jesús en Belén. Diversas fuentes, entre ellas Wikipedia, National Geographic, BBC News Mundo y GodQuestion.org, señalan que Jesús habría nacido entre los años 6 a 4 antes de la era cristiana. Por diversas razones, el investigador bíblico piensa que Jesús nació en el año 4 antes de la era cristiana, fecha referencial para relacionarla con el conteo de las 69 semanas. Note además que en esta línea histórica del tiempo no existe el año 0, razón por la cual la data histórica pasa del año 1 antes de la era cristiana al año 1 de la era cristiana, sin considerar el año 0. Considera además que Jesús no nació teniendo un año, por tanto el año 1 solo representa el año en que Jesús ya estaba presente en la tierra, aunque sea como bebé. Para el conteo de las 69 semanas, también debemos tomar en cuenta el principio profético de la equivalencia de un año por cada día. Para eso, usaremos la equivalencia registrada en el libro de Números 14:34, en donde por cada día en que los 2 espías observaron secretamente la tierra de Canaán, el Israel incrédulo tuvo que vagar 40 años en el desierto. Espiaron la tierra cananea 40 días, vagaron por el desierto 40 años. Otro caso en que se explicó este principio, otro caso en que se aplicó este principio profético de un día por un año, lo encontramos en Ezequiel 4:6, en donde por los 40 días en que Ezequiel se acostó sobre su costado derecho, Judá sería castigada por 40 años. Ahora sí, apliquemos el conteo de la profecía de Daniel 9:25. Por las primeras 7 semanas multiplicadas por 7 días, que tiene cada día de la semana,
nos da 49 días. Respecto a las 62 semanas multiplicadas por 7, nos da 434 días. Si a las 7 semanas le sumamos las 62 semanas, tenemos 69 semanas, profetizadas por Daniel 9:25. Entonces, si multiplicamos las 69 semanas por los 7 días, obtenemos 483 días. Finalmente, por el principio de Números 14:34 y Ezequiel 4:6, de un día por año, los 483 días equivalen a 483 años. Ahora fijémonos en la línea del tiempo. El conteo comienza en el año 457 antes de la era cristiana. Si se le suman 49 años, llegamos al año 408 antes de la era cristiana, momento en que debió terminar la restauración de Jerusalén. Si desde esa fecha avanzamos 434 años más, llegamos al año 26 era cristiana. Ahora bien, si desde el mismo 457 antes de la era cristiana avanzamos 483 años, igualmente llegamos al año 26 de la era cristiana. ¿Recuerda usted que ya analizamos que Jesús nació en el año 4 antes de la era cristiana? Entonces, si a los 26 años después de la era cristiana le sumamos los 4 años antes de la era cristiana, llegamos a los 30 años de edad que, según Lucas capítulo 3 versículos 21 al 23, aproximadamente tenía Jesús cuando se bautizó e inició su ministerio terrestre. El pasaje bíblico dice que en esa oportunidad Jesús era como de 30 años. Como de 30 años. Recuerde que la palabra Cristo en griego significa ungido. Por tanto, Jesús se transformó en Cristo cuando fue ungido por Espíritu Santo al momento de su bautismo e inicio de su ministerio terrestre. Conforme a lo anterior, podemos afirmar que en la semana 69 aparece el Cristo sobre la tierra en el año 26 era cristiana. Ese fue el año en que se cumplen los 483 días proféticos, equivalentes a 69 semanas de años. Cabe señalar que estas cifras son aproximadas, ya que no hay certeza absoluta del año 457 antes de la era cristiana, ni de la fecha del nacimiento de Jesús. Todo ello aunado al hecho de que la ausencia del año 0 no nos permite tomar el conteo bajo el concepto de los números enteros o conjunto Z. Pero las diferencias son mínimas, a lo más de 2 años, que no afectan la totalidad de 483 años, ya que en cualquiera de los casos, el Mesías apareció 483 años después de la orden de restaurar Jerusalén, ni un año más, ni un año menos. Analicemos ahora los 2 versículos siguientes. Daniel, capítulo 9, versículo 26, dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Note que dice después de las 62 semanas. Pero el versículo 27 dice que luego de la semana 62, a la cual precedieron 7 semanas, o sea, que luego de la semana 69, vendrá otra semana, en la cual se confirmará el pacto con muchos. Repito, se confirmará el pacto con muchos. El versículo 27 también complementa el versículo 26, al precisar que a la mitad de la semana 70 se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Veamos ahora el detalle de la semana 70. En el año 26 de la era cristiana, Jesús aparece como Mesías príncipe a la edad como de 30 años. Ese momento fue el inicio de la semana 70. Al finalizar los 7 años, llegamos al año 33 de la era cristiana. El versículo 26
dice que después de la semana 62, que es la 69, al sumarle las 7 semanas predecesoras, se le quitaría la vida al Mesías. Y al mismo tiempo el versículo 27 dice que a la mitad de la semana 70 se haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Mateo capítulo 27 versículos 50 y 51 dice que Jesús en la cruz, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. En ese momento, a la mitad de la semana 70, se consuma el sacrificio del Mesías y cesa el sacrificio y la ofrenda del antiguo pacto. Consumado el sacrificio perfecto y perpetuo de Jesús, se rasgó en dos, de arriba a abajo, el velo del templo judío, y a la vista de Dios, los sacrificios de animales del viejo pacto no eran equivalentes al de Jesús, ya que consumado, este ya era consumado, ni tampoco eran válidos a la vista de Dios. Había cesado el sacrificio y la ofrenda del viejo pacto, y el sacrificio de Jesús lo sustituía. 3 años y medio después del sacrificio de Jesús, según el capítulo 10 del libro de Hechos de los Apóstoles, en una visión se le dice al apóstol Pedro que deje de llamar inmundo a lo que Dios ha limpiado, tras lo cual el centurión romano Cornelio se convierte al cristianismo y con ello los gentiles eran admitidos en el pueblo de Dios, con lo que se cumplía en la semana 70 que Dios confirmaba el pacto con muchos. Esta interpretación matemática de las 70 semanas resulta coherente y los números cuadran bien con los hechos bíblicos. Esta profecía no solo deja claro a los judíos el año en que se presentaría el Mesías, sino también que su destino era ser sacrificado como el Cordero de Isaías capítulo 53, a la mitad de la semana 70 para salvación por muchos. Aunque en lo personal me inclino por la interpretación matemática de las 70 semanas de Daniel, en este video mostraremos la otra interpretación no numérica, aceptada por una parte importante de las iglesias cristianas, ya que el investigador bíblico no es dogmático ni amo de la fe de nadie, al mismo tiempo consciente de no ser el poseedor de la verdad absoluta, ya que la primera a los Corintios capítulo 13 versículos 9 y 10 dice que en parte conocemos hasta que llegue lo que es perfecto. Entonces, analicemos la interpretación de las 70 semanas con un alcance apocalíptico. Bajo esta otra interpretación, los números no cuadran exactamente, ya que si contamos 483 años desde el 457 antes de la era cristiana, llegaremos al año 26 era cristiana. Pero esta interpretación dice que las 69 semanas, o sea, los 483 años, corresponden a la muerte de Cristo en la cruz. Pero ya vimos que en el año 26, Cristo tendría como 30 años, en circunstancias que Él vivió 33. Luego, dice esta interpretación que después de transcurrida la semana 69, el conteo se detiene por muchos siglos, a lo cual llaman una pausa profética, pero sin definir numéricamente su alcance o su extensión. Esta pausa profética termina con el arrebatamiento de la primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. En ese momento inicia la semana 70 y pasarían 7 años hasta el inicio del milenio, citado entre otros textos en Apocalipsis capítulo 20. En definitiva, desde 457 antes de la era cristiana, fecha en la que se dio la orden de reedificar Jerusalén, hasta la muerte de Cristo, pasarían 483 años. Luego de una pausa de varios siglos,
se suman 7 años y llegamos a los 490 años que corresponden a las 70 semanas. Esta sería la interpretación apocalíptica de las 70 semanas de Daniel. Antes de finalizar, hazme el favor y deja en la caja de comentarios por cuál interpretación te inclinas, la interpretación matemática o la interpretación apocalíptica. Suscríbete a mi canal YouTube, El Investigador Bíblico EIB. Fin.